una gran necesidad. Una palabra que cambia la vida. palabra. 2 Corintios 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él todos dicen, en Él. Y en Él amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Escuchen, la Biblia dice, todo lo que Dios alguna vez prometió está en Jesús. Amén. Así que necesito recordar eso mientras estudio las Escrituras e interpreto las Escrituras, porque si no está en Él, no es la promesa que creo que es. Jesús es tan fundamental como héroe que no solo la promesa está en Él, sino que también es la garantía de la promesa. Bien, entonces todas las promesas, cuando comenzamos a leer las Escrituras, tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿puede esto encontrarse en Jesús? Y voy a dejar eso pendiente, vengan a buscarlo en las próximas semanas. Pero cuando aprendemos que todas las promesas de Dios están en Jesús, eso significa que Él es quien está persistentemente presente en nuestras vidas, ¿verdad? Él es quien aparece cuando la vida se complica. Así es, Él es quien al final del día nos va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Así que debido a que Él está presente en mi vida, necesito vivir como un testimonio viviente y no como un testigo silencioso. Pero Necesito vivir de tal manera que sea Él quien esté haciendo la obra. Todos digan Jesús. Y solo quiero recordarles, porque cuando empezamos a mirar las promesas de Dios en Él, en Jesús, que Dios es el héroe, necesitamos reconocer eso. Es porque Él es el que es tan fiel. Así que voy a dejar esto pendiente. No lo voy a sacar todavía. Pero quiero que pensemos en las promesas de Dios en Jesús. Así que veremos características de Dios en Jesús, de fidelidad. Características de Dios en Jesús, de justicia para los oprimidos. Características de Dios en Jesús, que a pesar de lo que el hombre haga, Dios sigue apareciendo. Y te lo voy a mostrar en el movimiento cuando empecemos a aprender sobre el movimiento. Así que reconocemos que al leer las Escrituras, Jesús, Dios, es el héroe, incluso de mi vida. No somos el héroe de nuestras vidas. Así que tengo que tener mucho cuidado de interpretar siempre las Escrituras, de seguir apuntando hacia Jesús. La letra C en la visión general es que hay principalmente 5 movimientos en la Biblia. Todos digan movimientos. Ahora, esto es importante porque al empezar a estudiarla, la voy a estudiar desde uno de estos 5 movimientos. Ahora, el primer movimiento en la Biblia es Génesis 1 y 2. Eso es la creación. Todos digan creación. Y esto va a ser importante ahora. Escuchen esto y escúchenlo bien. El movimiento comienza con la creación. La intención de las Escrituras es llevarnos a una nueva creación. Así que La intención de las Escrituras es llevarnos de regreso a lo que Dios creó originalmente. Nunca es para mantener a las personas oprimidas, atadas o en pecado. Siempre es para regresar a la creación en una nueva creación. Así que quiero decir, las Escrituras están destinadas a hacerme mejor. Están destinadas a cambiarme. Así que Génesis capítulo 1, versículo 31, creo que está en su cuaderno, pero también lo leeré. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Entiendan esto. En la creación, movimiento 1, todo es bueno. Lo que significa, según mi interpretación, si no consigue que las cosas vuelvan a ser buenas, entonces he interpretado mal. Si en mi interpretación mantengo a la gente atada, la interpreto mal. Si en mi interpretación mantengo a la gente oprimida, lo interpreto mal. Así que nunca puedo usar la Escritura y la interpretación de ella para no considerar el movimiento de las Escrituras. Entonces, cuando dice que todo estaba bien, Dios creó un espacio de justicia, shalom.
Él se encargó de crear un entorno de paz y mucha tranquilidad, ¿verdad? Él creó un ambiente. Su plan original, amigos, es que las cosas sean buenas. Amén, pastor. Y eso significa que todo lo que creó estaba floreciendo, estaba prosperando. Esto es realmente bueno si lo tomamos. Así que no puedo interpretar las escrituras y luego, mediante mi interpretación, despojarte de cualquier cosa que te ayude a florecer. Porque el primer movimiento de Dios en la Biblia es la creación. Ahora veamos el segundo movimiento de las escrituras. Dile eso a tu vecino, no duró mucho. El segundo movimiento es la fase de crisis principal. Así que empezamos a estudiar y vemos que en el capítulo 3 el hombre cae, pasan todas estas cosas. La humanidad se ha rebelado contra Dios. Caín mata a Abel. Capítulo 6. Dios está como, ¿saben qué? Estoy harto de todos ustedes. Ahora te lo voy a decir, esto es suficiente para hacerme gritar. Así que el segundo movimiento es la crisis. Y él dice, ¿sabes qué? Es todo corrupto. La gente simplemente no va a hacer lo correcto. Entonces él dice, no, mira, toma tu Biblia, Génesis capítulo 6. Bueno, en el capítulo 5, versículo 32, Noé tiene 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet. Así que en Génesis 5:32, aquí hay un hombre de 500 años, solo el Señor. Durante 500 largos años tuvo 3 hijos. Génesis 6:6. Al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, que vivamos de tal manera que el Señor nunca se arrepienta de que hayamos llegado aquí. Él dijo, mira, estoy realmente harto de todo esto. Y así en el capítulo 6, versículo 17, yo mismo voy a traer un diluvio sobre la tierra y destruiré de debajo del cielo toda carne en la que haya aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Él está anunciando la noticia, pero yo estableceré mi pacto eterno contigo. Debes entrar en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Luego bajas todo el camino hasta el capítulo 7. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Tuvo hijos a los 500. Cuando Dios decidió destruir todo, dijo, te salvaré a ti, a tu esposa y a las nueras. Así, los hijos nacidos 100 años antes del diluvio ya tenían edad para casarse. En una estimación, digamos que se casaron jóvenes a los 25 años. Son unos 75 años que Dios le da a Noé de tiempo para construir el arca. Y hago una pausa aquí para darte algo por lo que alegrarte. Dios sigue siendo tan fiel que cuando está listo para acabar con todos, aún así envía algunas instrucciones, algún material y darte tiempo para construir lo que sea necesario para que puedas sobrevivir. Así que la crisis llega. Desde temprano en Génesis empiezas a ver la promesa de Noé, todo lo que sucede, y así todo ha caído. Este es el segundo movimiento de la Escritura. Pero escúchame, este es solo uno de los 5 movimientos. La intención de Dios nunca es mantener todo cayendo. La intención es lograr una nueva creación, pero tiene que llevarnos a través de un movimiento en las Escrituras para lograr una nueva creación. Así que el primer paso es que hay creación. El segundo paso es que hay crisis. El tercer paso comienza en Génesis capítulo 12 hasta Malaquías, el resto del Antiguo Testamento, por así decirlo. El tercer paso es el llamado. Es el llamado. Así que en Génesis capítulo 12, ahora él le habla a Abraham y le dice, hombre, voy a hacer de ti una gran nación.
Entonces, lo que hace Dios es elegir a una familia, que es Abraham, y a una nación, que es Israel, para modelar cuáles deberían ser los valores del reino para las naciones. No tengo tiempo para dar una clase sobre sionismo, pero por eso el sionismo no es una creencia cristiana, porque el llamado de la nación nunca cumplió su promesa de pacto. Por eso Dios necesitaba a Jesús. Voy a tratar ese tema quizá en otro momento. Así que Él elige a un hombre, Abraham, y a una nación, Israel, para modelar los valores del reino. Entonces, todo el Antiguo Testamento, se convierte literalmente en el manual de entrenamiento de Dios para restaurar las cosas en la creación. Es decir, un manual de entrenamiento para tener paz en la tierra. Un manual de entrenamiento para tener justicia en la tierra. Un manual de entrenamiento sobre cómo las personas prosperarán en la tierra. Así que literalmente el resto del Antiguo Testamento es Dios llamando a alguien para intentar arreglar esto. ¿Me están siguiendo? Pero no podemos hacer lo correcto. Y como no podemos hacer lo correcto, en la plenitud del tiempo, Dios envía a Jesús, que es el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es Jesucristo. Así que Juan capítulo 1 versículo 14, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Así que ahora Jesús encarna todo lo que Israel fue llamado a hacer. Por eso nunca interpretamos correctamente las escrituras aparte de Jesús. No puedo reclamar el cristianismo sin Jesús. No puedo reclamar principios cristianos sin Jesús. Porque el llamado, el movimiento de Jesús es enviar a alguien perfecto que ahora pueda restaurar todo lo que nosotros echamos a perder. Así que ahora Jesús se convierte en el Israel definitivo. Jesús comienza a tener éxito donde Israel fracasó. Jesús comienza a encarnar la justicia de Dios. Jesús se convierte en el mensaje central sobre el reinado de Dios irrumpiendo en la realidad presente. Todos digan Jesús. Por eso ahora esto va a tener, vayan rápido a Lucas capítulo 4, vayan a Lucas capítulo 4. Ahora, esto va a tener perfecto sentido. Ahora, porque sé que están pensando, ok, ¿cómo conecto todo esto? Bien, les dije que Jesús va a intervenir y ser la restauración, que Abraham no pudo ser e Israel no pudo ser ahora. Esto entonces tendría perfecto sentido. Lucas capítulo 4. Jesús ahora en este movimiento de Cristo da su declaración de misión. Es él diciendo: tengo que devolver esto a la creación original. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ve eso? Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 4, versículo 18. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Él me ha enviado. Él lo ha hecho. Me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Él me envió para restaurar esto a como comenzó, para proclamar el año aceptable del Señor. Así que ahora la declaración de misión de Jesús tiene sentido, porque ahora Él está asumiendo el llamado que Abraham y la nación no pudieron cumplir. Entonces ahora tenemos el Nuevo Testamento, los evangelios que se enfocan en la vida de Jesús, lo que nos lleva al último movimiento, y el último movimiento es la iglesia. Tendrán poder al bajar el Espíritu Santo sobre ustedes, siendo mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Quiero que entendamos esto. Al estudiar las Escrituras, el movimiento se detiene con nosotros. Dios no llama. Las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer un buen trabajo,
Las LLC pueden hacer un buen trabajo. Pero cuando Dios actúa en las Escrituras y Jesús asciende de nuevo al Padre, el llamado que comenzó con Abraham y la nación de Israel, que se extiende hasta Jesucristo, ahora nos está delegando a nosotros para cumplir con lo que Jesús habló en Lucas capítulo 4, lo que significa que si no me levanto para hacer las cosas que Jesús dijo en Lucas capítulo 4, bíblicamente no puedo calificar como iglesia. Ahora comenzamos a entender la confusión de nuestra sociedad. Debemos evitar que la gente culpe a la iglesia por cosas que Dios nunca le pidió. Así que si una iglesia está participando en la opresión de las personas, si una iglesia guarda silencio ante la opresión de las personas, si una iglesia no está dispuesta a decir la verdad al poder, no es la iglesia. Es un agente de Satanás. Sé que es un agente de Satanás, pues no servirá para restaurar las cosas en la nueva creación. Estoy tratando de enseñarles. Entonces, ahora las iglesias asumen algo diferente, donde comenzamos con la justicia y abordamos la explotación económica, empoderando a las personas para que vivan vidas plenas. Así que a medida que tú y yo comenzamos a estudiar las Escrituras, siempre debemos asegurarnos de interpretarlas en los movimientos correctos que la Escritura nos da. La intención de esto, amigos, es llevar a las personas lo más cerca posible de la intención original de Dios. Así que cada vez que interpreto las Escrituras sobre esclavos y amos y uso eso para esclavizar a las personas, he interpretado mal. Porque permítanme que regrese una vez más a la creación. Desde el mismísimo comienzo de los tiempos, existía una responsabilidad de mayordomía de los entornos para empoderar. También existía una mayordomía de todos los entornos para poder ejercer dominio y sojuzgar la tierra de manera efectiva. En el principio nunca hubo explotación, lo que significa que si mi interpretación no empodera y en cambio explota, estoy interpretando mal. Así funciona esto. Ahora, veamos rápido los géneros de las Escrituras. Porque mientras estudio las Escrituras, debo preguntarme, ¿qué género de escritura es este? ¿Qué género? Recuerden, la Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros. Y esos libros son diferentes. Así que la manera en que leo una historia de terror, un relato ficticio, es diferente a la manera en que leo un libro de historia. Así que leer ciencia ficción es diferente a leer autoayuda. Así que repasémoslos. 2 Timoteo 3, toda escritura es inspirada, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Diré esto antes de ver estos géneros. El contexto en el que vivimos. Las escrituras cambian, pero el significado de la escritura nunca cambia. Ese es un lugar maravilloso para gritar. Así que tenemos que ser sumamente cautelosos para evitar forzar a toda costa una interpretación que se ajuste a mis propias preferencias personales. Porque la Biblia dice, todo el mundo dice toda la escritura. ¿Lo es? Toda la escritura es inspirada por Dios. Está inspirado por Dios. Es literalmente el aliento de Dios. La respiración es importante, ¿verdad? Porque cuando nos cansamos, se nota en que nos quedamos sin aliento. Amén. Algunos de ustedes no pueden caminar rápido y no quedarse sin aliento. Cuando te cansas de la gente, eso se nota en tu aliento. Porque somos como ese negro.
Entonces, cuando estamos sin aliento y alguien viene a rescatarnos, la evidencia de que estoy muriendo es la falta de capacidad de respirar, lo que significa traerme de regreso. Una de las primeras cosas que hacen es respirar dentro de mí. Ahora observe lo que dice la Biblia. Toda la escritura me es dada para ser respirada en mí. Así que cuando me falta el aliento con mi gente, mi dinero, mi matrimonio, las situaciones de mi vida, es porque necesito que la Biblia me insufle algo de aire. Muéstrame personas que no están aplicando las escrituras a su vida y a los elementos de nuestra vida. Y te mostraré personas que están a punto de necesitar resucitación. Así que toda la escritura es dada por el aliento de Dios, inspirada por Dios, y es útil ante todo para la doctrina, lo que significa para lo que creemos. Pero más adelante es útil para la reprensión, lo que significa que sin importar el contexto, continúo creyendo firmemente en ello. Y es útil para la corrección, lo que significa que cuando me desvío, me va a reposicionar para volver a lo que era la doctrina original. Así que todo esto es inspirado por Dios para que podamos ser enseñados sobre cómo vivir, ¿verdad? Porque no necesitamos que nos enseñen a vivir mal. Venimos aquí pecando. Así que tenemos que disciplinar, corregir a los niños. No pongas tu mano ni tu dedo en el enchufe, porque venimos aquí siendo traviesos. Así que la Biblia nos es dada para que podamos aprender cómo vivir, ¿verdad? Así que repasemos los géneros muy rápidamente. El primero es la narrativa, que son las historias en la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que aquí es donde obtengo la narración y las historias. Ahora quiero que anotes una pequeña nota al margen de tu hoja de apuntes. Quiero que anotes esto: descriptivo versus prescriptivo. Voy a buscar un pizarrón para poder empezar a escribir algunas de estas cosas para ustedes. Descriptivo versus prescriptivo. Siempre tengo que preguntarme, ¿esta historia está describiendo algo? ¿O esta historia me está dando una prescripción sobre qué hacer? Así que no toda acción bíblica es un modelo bíblico. Así, la relación entre el rey David y Betsabé queda descrita de forma detallada. Es descriptiva, no es prescriptiva. Entonces, no puedo usar la Biblia para decir, bueno, él lo hizo, porque no siempre está prescribiendo un comportamiento para mí. Está describiendo el comportamiento de otra persona. ¿Me están escuchando? Por eso tengo que tener tanto cuidado al interpretar. No todo lo que estoy aprendiendo necesariamente me está diciendo que haga algo. Tienen las historias. Aquí es donde desarrollamos nuestro carácter. Aquí es donde buscamos patrones. Este es mi favorito. Aquí es donde buscamos patrones sobre cómo Dios usa a personas con defectos. Tenemos que reconocer mientras estudiamos las narrativas que a medida que las estudiamos, la revelación de las escrituras se volverá cada vez más clara. Anoten, revelación progresiva. Es muy importante que entendamos, amigos, que si realmente estoy interpretando la Biblia correctamente, va a significar algo más nuevo y fresco. Dentro de 5 años, que lo que significa ahora. No es que la revelación haya cambiado, pero mi capacidad para entender y aplicar la revelación sí ha cambiado. Podemos ser honestos sobre nosotros mismos. Si realmente fuéramos honestos sobre nosotros, hay cosas que sé que son correctas, pero no estoy listo para que lo sean.
Así que hay cosas para las que automáticamente tengo una especie de vendas en los ojos, porque hay ciertas cosas sobre las que ya he tomado una decisión, simplemente no estoy en un lugar donde vaya a hacerlas. Así que aunque me esté diciendo que lo haga, el Espíritu en mí no me permite recibirlo. Por eso tengo que esforzarme tanto en ablandar mi corazón como una esponja, porque cuando esa esponja está dura no absorbe nada. Es una vez, y déjame decirte, es tan bueno, porque cuanto más absorbe, más suave se vuelve y mejor puede absorber. Así que el primer género son las narrativas, ¿verdad? El segundo género es la poesía. Job, Salmos, algunos de los proverbios, aunque puedan clasificarse como sabiduría, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Hay otras secciones poéticas en los profetas. Déjame decirte por qué los libros poéticos son tan importantes. Son fundamentales porque nos enseñan que Dios puede manejar perfectamente todo el amplio abanico de mis emociones humanas, incluso las más difíciles. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Así que ya sabes, el Salmo 13, rápidamente. Mira conmigo rápidamente el Salmo 13. Voy a intentar vamos a repasarlo de manera práctica. Vamos a ver el libro de Santiago, algunos pasajes de ahí. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con mis pensamientos, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será exaltado mi enemigo sobre mí? O sea, quienes aquí en el estudio bíblico han dicho ¿hasta cuándo? No están siendo sinceros. Los que nos ven en línea también han pasado por esto. ¿Hasta cuándo? Está bien, Dios, ¿hasta cuándo me vas a dejar en esto? Así que cuando comenzamos a estudiar la poesía, empezamos a reconocer que está bien. Dile a tu vecino, sé emocionalmente honesto. Él nos está enseñando que no necesito ser falso. No tengo que sonreír cuando en realidad quiero fruncir el ceño. Y déjenme decir esto, debemos dejar de ser críticos y juzgar a las personas que muestran honestidad emocional, cuando las mismas escrituras promueven nuestra honestidad emocional. Así que los salmos nos dan un modelo de una relación auténtica con Dios que incluye duda, enojo y confusión. Dios, ¿dónde está mi gente honesta? ¿Arrepentimiento, culpa? Vamos, ¿alguna vez has estado en una montaña rusa emocional donde no solo en la misma semana, sino en el mismo día estabas así? Y cuando leo los salmos nos enseña, amigos, que Dios recibe nuestras expresiones emocionales honestas y no simplemente un lenguaje religioso sanitizado. ¿Cómo estás? Estoy bien. Alabado sea el Señor. Deja de mentir. No todo puede ser siempre estoy bien. Alabado sea el Señor. ¿Acaso no es bueno Dios? No, a veces no necesito lo emocional. No necesito un lenguaje religioso sanitizado que me haga parecer tan salvo. A veces necesito ponerme de pie y decir, este día no es bueno. Así que Cuando necesito saber que no estoy solo en mi humanidad, leo la poesía en las escrituras. Número 3, letra C es sabiduría. Sabiduría. Todos digan sabiduría. Sabiduría. Aquí es donde adquirimos habilidades para la vida. Job, Proverbios, Eclesiastés. Estos son los libros que leemos para, ya saben, déjenme detenerme aquí un momento. Sé que esto es un repaso para algunos de ustedes, pero déjenme decirles por qué esto es tan importante. Porque quiero saber a dónde ir en las escrituras. Esto es lo que tenemos que dejar de hacer. Tenemos que dejar de levantarnos con la Biblia al lado de la cama. Y sucedió. Después de esto, David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá?
Y el Señor le dijo, sube David, sube. David dijo, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Yo sabía que el Señor me estaba diciendo que me fuera. Yo sabía que el Señor iba a decir, ve a otro lugar. Así que la razón por la que necesito entender los géneros de las Escrituras es para saber cómo dirigir mi lectura. Así que si estoy teniendo un día emocionalmente difícil, necesito ir a los Salmos. Cuando estoy visitando a alguien en el hospital, necesito saber qué pasaje de la Escritura leer. Entonces, la razón por la que esto importa es porque quiero ser el tipo de creyente que dirige su vida devocional. Así que volviendo ahora a la sabiduría, aquí es donde obtenemos orientación práctica. Aquí es donde aprendemos nuestros principios generales sobre cómo suele funcionar la vida. Por eso en Proverbios capítulo 9 se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que escúcheme un momento. Cuando estudio la literatura de sabiduría, sí necesito entender la diferencia entre principios generales y promesas absolutas. Porque la mala interpretación de los proverbios especialmente conduce a una teología de la prosperidad. Así que cuando leo proverbios, no me está dando una garantía de que voy a ser multimillonario. Proverbios me enseña cómo funciona la vida. Así que cuando empiezo a leer en los proverbios, ya sabes, cuanto más tienes, más gente viene por ti. Escúchame. Cuando leo los proverbios, eso me enseña, cuanto más tengo, más duro tengo que luchar para mantenerlo, más gente viene a quitármelo. Más me preocupo por si voy a seguir teniéndolo. Cuando los proverbios me enseñan eso, no puedo leerlo y decir, sabía que era la voluntad del Señor que yo tuviera mucho, porque no me está prometiendo darme mucho. Me está enseñando cómo vivir con lo que sea que tenga. ¿Me están siguiendo? Bien, entonces, principios generales versus promesas absolutas, cómo funciona la vida, no garantías inquebrantables. La literatura de sabiduría asume que Dios ha incorporado principios morales en la estructura de mi realidad. Así que no quiero tratar los proverbios como dije, promesas. Es simplemente la forma en que funciona la vida. ¿Sabes? Cuando las escrituras dicen, ya sabes, sería mucho mejor que duermas en el tejado esta noche. Estás en casa con una mujer enojada. Eso no te da permiso para enojarte. Mira, yo sé que el Señor quiere que yo esté enojado porque no, me está dando sabiduría sobre cómo debo alejarme de ti y dejar que tengas tu enojo. Así que tengo que entender que estas no son garantías. Pero ¿cómo funciona la vida exactamente? Número 4, la letra D es profecía. Libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. ¿Por qué leo profecía? Y esto es muy importante, lo tengo en tu folleto. La literatura profética me da la perspectiva de Dios sobre la justicia. Sinceramente no entiendo de qué manera puedes leer a cualquiera de los antiguos profetas y no interpretarlo todo desde una perspectiva de justicia social. Algunas iglesias serán del Nuevo Testamento, no hay otra forma. Entonces, ¿por qué leo profecía? La leo para poder captar el corazón de Dios por la justicia. La leo para que me llame a mi propia fidelidad. La leo para tener esperanza de que la restauración es posible. Miqueas capítulo 6. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios.
En Amós capítulo 5, versículo 24 dice que la justicia corra como un río. Entonces, quiero que entendamos que mientras lo leemos tenemos que verlo desde una perspectiva de que a Dios le importa la fidelidad basada en la justicia. Amén, pastor. Letra E, que es el número 5, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es muy importante. Estamos sentados en habitaciones diferentes. Estamos sentados en diferentes partes de esta sala. Por ejemplo, no es raro que a veces saque mi teléfono un domingo por la mañana. Si no me gusta lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo o lo que estoy sintiendo, y puede que mande un mensaje rápido, ya sabes, está muy ruidoso donde estoy. Puede que mande un mensaje, ya sabes, sea cual sea el caso, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante. No es raro que el personal responda, o tal vez en la reunión de personal donde yo estaba, todo sonaba bien. La pregunta es, ¿quién tenía razón? Ambos. Por eso los escritores de los evangelios cuentan la misma historia, pero con hechos diferentes. Eso no crea una contradicción, porque no hay contradicción en la escritura, pero Jesús sanó de diferentes maneras. Mira, algunas personas dirían, ¿sabes qué? O sea, piénsalo, hay varios ejemplos de cómo Él abrió los ojos de los ciegos, y no siempre lo hizo de la misma manera. A algunas personas simplemente les escupió en los ojos. A veces recogía barro y lo ponía en los ojos. Si cualquiera de ellos diera testimonio, diría, Él abre los ojos de los ciegos con barro. Alguien más diría, no, Él abrió los ojos de los ciegos con saliva. Ambos tienen razón. Así que nunca podemos leer los evangelios y pensar que es una contradicción. Porque somos tú y yo, dos personas en el mismo coche. Caminando, conduciendo al mismo tiempo, van a ver dos cosas totalmente diferentes. Y ambos tendrían razón. Así que Al estudiar las escrituras, ¿por qué estudiamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Esta es nuestra comprensión de quién es realmente Jesús. Esto también es una comprensión de cómo es el reino de Dios, ¿verdad? Así que estudiamos con énfasis en el mensaje central de Jesús, que se centra en el reinado de Dios, irrumpiendo en la realidad presente. Los milagros de Jesús demuestran los valores del reino, que incluyen el compartir económico, la sanidad y la inclusión. Así que estudiamos las escrituras, los evangelios, para poder tener una mejor comprensión de Jesús. Las epístolas pastorales, la letra F, las cartas de Pablo. Aquí es donde él escribe a diferentes grupos para darles instrucciones. Así que la letra F son las cartas. Estas son instrucciones para diferentes comunidades, instrucciones para los efesios, instrucciones para los filipenses, instrucciones para los romanos. La razón por la que las leemos es que este es un lugar maravilloso para la doctrina cristiana. Y ustedes, especialmente aquellos que son nuevos en la fe, quiero decir, no, el primer día, no necesitan estar leyendo Romanos. Ya saben, vayan paso a paso, ¿de acuerdo? Necesito entender algunas otras cosas antes de lanzarme de lleno. Quiero decir, para aquellos de ustedes que son nuevos aquí, yo enseñé el libro de Romanos y prediqué sobre el libro de Romanos. Esto fue probablemente hace más de 15 años. Literalmente, en mis archivos tengo 157 sermones solo del libro de Romanos. Me tomó 3 años y medio enseñarlo a la congregación y estoy relativamente bien preparado. Si me tomó 3 años y medio tratar de explicárselo a la gente, pasemos a otra cosa. Lo entenderemos. Así que estoy aprendiendo las epístolas pastorales. El libro de Santiago es un lugar maravilloso. Por ejemplo, si quieres,
Lo es, lo es. El libro de Santiago, si solo necesitas una guía básica sobre cómo vivir correctamente como cristiano, lee Santiago. Y te lo prometo, si lees Santiago, te va a tomar el resto de tu vida cristiana vivir algunas de esas cosas. Pero es muy práctico. Probablemente es el libro más práctico del Nuevo Testamento. Así que entiende esto. Cuando estoy leyendo, tengo que preguntarme sobre el contexto cultural, porque varias de las instrucciones reflejarán fielmente la cultura mediterránea, propia del primer siglo. Así que cuando leo que una mujer debe guardar silencio, tengo que preguntarme, ¿por qué se dio esa instrucción en ese momento desde el punto de vista cultural? Y es porque las mujeres fueron empoderadas para poder ser equivalentes a los hombres, para poder expresarse ellas mismas. Pero como nunca antes habían tenido la oportunidad, necesitaban recibir algunas instrucciones. Ahora, escuchen, las hemos puesto en igualdad de condiciones con los hombres, pero también tienen que aprender a guardar silencio. Así que no era una declaración de que no pueden hablar en el santuario. Era una declaración de no hablen demasiado en el santuario. Así que cuando interpretas eso y dices que las mujeres no deberían predicar, no te has preguntado el contexto cultural. Y las escrituras nunca pueden significar hoy algo diferente de lo que significaban cuando fueron escritas. Recibí algunos amén por ahí. Así que ahora casi se me acaba el tiempo. Escuchen lo siguiente. Ojalá no sea demasiado profundo. Al observar la cultura hay dos extremos. Existe un extremo liberal y existe un extremo conservador. Y ambos son extremos. Así que necesito tratar de evitar por completo la interpretación cultural, porque por un lado en la izquierda muchas personas empiezan a abandonar y descartar absolutamente todo estándar bíblico. Eso no está bien. Por el otro lado, aplican cada estándar bíblico sin importar el contexto. Por eso es que hay grupos que leen la misma Biblia con interpretaciones radicalmente diferentes, porque llevan el relativismo cultural demasiado lejos hacia la derecha. ¿Esto es demasiado profundo para ustedes? ¿O demasiado hacia la izquierda? Debemos considerar el contexto cultural de los pasajes. Les doy el último para la próxima semana. Estará genial porque detallaré cómo observar un texto. Va a estar tan bueno. Y vamos a dar un ejemplo. El último es apocalíptico, ¿verdad? Este es el libro de Daniel. Este es el libro de Apocalipsis. Aquí es donde obtenemos nuestra esperanza definitiva. Aquí es donde vemos la victoria final de Dios. Aquí es donde vemos la perseverancia en medio del sufrimiento. Aquí es donde leemos. Apocalipsis 21, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte ni más lamento. Así que el libro de Apocalipsis nos da una visión de cómo se ven las naciones adorando juntas. Nos da un vistazo de cómo será alrededor del trono de Dios. Pero este es el problema cuando estudiamos Apocalipsis, Daniel, es que es tan denso en imágenes. Debes tener mucho cuidado con darle demasiada importancia a los números y las estadísticas. Quiero decir, no tienes idea de cuánto me preocupa esa predicación. Ya sabes, predican todo un sermón sobre un número. Recuerda, escúchame, lo aprendimos al principio. El número nunca es el héroe. Así que Siempre que mi interpretación se centra en cualquier figura que no sea Dios, Jesús y el Espíritu Santo, significa que la he interpretado de forma incorrecta. Porque el número no es el héroe. El dragón no es el héroe.
Bueno, entonces, la literatura apocalíptica, como terminamos el género, está escrita para animar a las personas que han enfrentado la opresión. Nos da esperanza que Dios finalmente derrotará a todo sistema que alguna vez se haya levantado. Ese es un buen lugar para decir amén. Dije que Dios finalmente derrotará a todo sistema que alguna vez se haya levantado en oposición a su reino. Y así, cuando lo estudiamos, entendemos que las imágenes y los números están presentes para transmitir la verdad teológica, no descripciones literales. Muy bien, esos son los géneros. Así que hoy aprendimos los movimientos de las Escrituras y los géneros de las Escrituras. La semana que viene vamos a ver un pasaje juntos. Vamos a observarlo. Vamos a estudiarlo. Vamos a interpretarlo correctamente para poder armar todo el plano.